Bueno, muy bien. Bendiciones con todos. Gracias al Rey de los Reyes que nos permite una vez más poder conectarnos a través de estos medios digitales y poder avanzar pues en nuestro estudio de la Escuela de Profetas Punta de Diamante. Muy bien. Todo esto nació definitivamente como un plan y un propósito de nuestro eterno Adón. Y el deseo del Padre es poder comunicar sus secretos a su pueblo, a su iglesia. Eso es lo que desea el Padre. Así que esta escuela de profetas Punta de Diamante tiene el único objetivo de alinear los pensamientos del Padre a nuestro corazón, de tal manera que nosotros nos conectemos con Él y podamos seguir la línea de contenidos proféticos que Él tiene para este último tiempo. Eso es lo más importante. Hay demasiada desinformación, como hemos dicho. Hay muchos pensamientos, muchas tergiversaciones con relación a los tiempos de escatología o escatológicos. Y se dice de todo, ¿verdad? Se dice que Yahshua viene en el 2030, en el 2029, en el 2028, en el 2027, 2026, 2025. Otro dice que viene en este Sukkot del 2024. Y así. Y ya sabemos cuál es la historia con relación al dar fechas, se van a equivocar la gente. Así que hay muchos que dicen que sí se puede saber a través de el calendario hebreo, pero lo que la gente no sabe es que ningún calendario humano, incluido el calendario hebreo, no puede dar fechas exactas, porque son de consideración humana. Aparte de eso, como he enseñado, el calendario hebreo retomó, por decir, su línea de ser calendario a partir de la salida de los 70 años de esclavitud, 40 años con el imperio babilónico, 30 con el imperio medo-persa y después con el imperio griego y después con el imperio romano. Entonces el calendario nació con un sinnúmero de mezclas tomadas de Babilonia y Persia, o sea, mezclas. Por eso es que si alguien lee el calendario hebreo aparece con ciertos nombres. Esos nombres fueron puestos en Babilonia. Esos nombres son en idioma arameo y fueron puestos en Babilonia. Entonces, fueron sacados de allí y retomados de allí, porque el calendario hebreo habla desde mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 hasta el mes 12, ¿verdad? Aparte de eso, por la cantidad de días en el mes, se le añade cada 7 años un segundo Adar para completar prácticamente un ciclo de 7 años y poder estar a la par con algunos otros calendarios. Entonces no es confiable tampoco. Ahora, el único calendario que podría decirse que utiliza el Padre es el Bajet Olam, o sea, el tiempo eterno de Él. Solo en Él están los tiempos, en Él está todo. Por lo tanto, no podemos confiarnos en lo que digan los calendarios, sean aún hebreos, peor los grecos romanos, peor los mayas. O sea, ningún calendario humano tipo Cronos en el griego puede realmente definir el cómo y el cuándo. Solo está en la potestad del Padre, lo dijo Yahshua, y nada más. Muy bien, vamos a entrar en nuestro tema hoy. El tema que vamos a llevar es los códigos de comunicación del espíritu de la profecía. Códigos de comunicación del espíritu de la profecía, parte 1, porque son 3 partes de este estudio. Vamos a empezar con códigos de comunicación, parte número 1. Entonces, vamos a orar y avanzamos con nuestro estudio. Padre, en el nombre de Yahshua Hamashiach, te damos gracias a ti, Rey Eterno, por este momento y tiempo en el que podemos estar aquí. Y podemos, Rey del Cielo, poder entrar en tus conocimientos eternos. Gracias, soberano Elohim, porque tu palabra dice que a quien tú quieres revelar tus secretos y misterios lo vas a hacer. Es un asunto de aquel a quien tú escoges y quien acepta el desafío y el reto para avanzar en lo que tú deseas. Hoy, Señor, como tu iglesia, creemos que el espíritu de la profecía se mueve en medio de su pueblo en todos los tiempos y en este tiempo con mayor razón. Confirma tu palabra por tu espíritu siempre, eterno Elohim,
y que haya siempre una certificación en nuestro ser que traiga paz con relación a todos los escritos o anuncios escatológicos o todo lo referente a los contenidos proféticos de este tiempo. Ayúdanos, Eterno Elohim, a entenderlo y permítenos por tu Ruaj poder comprender todas las cosas, porque todo lo del Padre y del Hijo solo se recibe y se entiende por el Espíritu Eterno. A ti la gloria, mi Rey, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Omey, omey. Listo. Muy bien. Los códigos de comunicación del Espíritu de la profecía. Está establecido o escrito en el libro de Oseas, capítulo 12, verso 10, que el Padre anunció desde tiempos antiguos hablar de una manera diferente. En este caso, como dice el verso 10, y he hablado, dice, a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Por medio de los profetas usé parábolas. Por eso es que todo el lenguaje de Yahshua HaMashiach en los evangelios está descrito en parábolas. Todas las parábolas hablan de principios del reino, códigos del reino, todas las verdades del reino están establecidas ahí. Por eso es que siempre empiezan cada parábola anunciando un mensaje del reino. El reino de los cielos es semejante a. No, el reino de los cielos es semejante a. Y aparece allí la historia o la parábola en sí. Hay 70 parábolas en los evangelios que son los que refiere precisamente a principios del reino y utiliza el número 70. El 70 representa el número del gobierno eterno de Yahweh sobre toda la creación. Es el número de gobierno supremo total, el número 70. Por eso es que Yahshua habla de 70 parábolas para revelar principios de reino. Solo el libro de Apocalipsis contiene 70 expresiones de adoración al Padre o al que está sentado en el trono y al Cordero Kadosh. Están así desde el capítulo 1 al capítulo 22 de Revelaciones. Me di el trabajo de investigarlo. Uno a uno, versículo a versículo, me encontré con 70 expresiones donde motivan, exhortan prácticamente a la iglesia a adorar al que está sentado en el trono y al Cordero Kadosh. 70 semanas fueron establecidas para el pueblo de Israel o para la creación en sí, para el cumplimiento de todas las cosas establecidas como contenidos proféticos anunciados para el futuro. 70 semanas. Todo está configurado en el número 70 en este sentido. El número 70, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con cronología, sino que marca 3 tiempos. Primera semana, 62 semanas y la última semana. Entonces estamos a 7 semanas, 62 y la última completa los 70. ¿Sí? Entonces así está distribuido en los tiempos en este sentido. Apocalipsis capítulo 12 habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Establecido de esa manera. No habla de términos cronológicos. Por eso es que jamás se podrá definir aquellos acontecimientos, ni tampoco poder interpretar todos los acontecimientos escatológicos, ni toda la revelación de los contenidos proféticos para este último tiempo, si consideramos la numerología, que es Cábala, es una forma de la Gemura hebrea de poder interpretar tiempos, y de alguna manera se equivoca, ¿no? Hay ciertas situaciones en donde, por decir 40 días, lo mencionan en el hecho de que se multiplicaron en 40 años el pasar de el éxodo sería de Egipto a la tierra prometida. Entonces ya por eso los eruditos hebreos interpretan que por cada día es un año, pero no se refiere a los tiempos escatológicos, no se refiere a nada de eso, porque la escritura también dice que para Yahweh Elohim un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, como el día de ayer que pasó. Es simple. Y Elef, que es la figura en hebreo para el número 1000, significa infinito, significa eternidad, o sea, un número indefinido. Por eso tiempo es un número indefinido, 7 semanas,
profecía de Daniel se precede las 70 semanas. 62 semanas no se refiere literalmente a 62 semanas o a un múltiplo de 62 semanas, se refiere a un tiempo indefinido. Y una semana, que aparentemente puede decirse menos que 62 semanas, es menos que 7 semanas, pero puede ser más que cualquiera de las otras dos cantidades, porque así lo determina el Señor. El Eterno jamás pondrá en las manos de los hombres ni en los calendarios humanos la revelación de todos los tiempos. Solo está en su omnisciencia, en su sabiduría eterna, está allí, en su eternidad. Y solo Él es el que maneja el asunto. Así que olvidémonos de la numerología, que como dije es cábala hebrea. Olvidémonos de eso. Eso no nos va a traer luz, más bien generará confusión. Y eso es lo que está generando confusión ahora en muchos ministros que anuncian por los medios sociales, YouTube y todo eso, que Yahshua viene en el 2025, que Yahshua viene en el 2028 y que les explico por qué va a venir en tal fecha y que va a ser en un Sukkot 2024 y así. O sea, un infinito. Y si uno investiga, dice Sukkot 2016, Sukkot 2017, Sukkot 2020, que Yahshua ha venido siempre o que iba a venir en ese Sukkot de aquel año. Y se equivocan. Entonces, no se mide los tiempos proféticos de esa manera. El único que revela las cosas eternas del Padre es el Espíritu Kadosh. El único. No es ni la Gemura, ni la Gematría, ni la Pistisofía, ni Nostradamus, ni nada por el estilo. El único que revela todas las cosas del corazón del Padre, porque conoce el corazón del Padre y la mente de Yahshua, es el Espíritu Kadosh. 1 de Corintios capítulo 2, no, lo sabemos muy bien, ¿no? En esa línea va. Muy bien, entonces dije 70 parábolas, 70 expresiones de adoración en el libro Apocalipsis, 70 semanas fueron establecidas para el cumplimiento de todos los tiempos. Número 70 significa el gobierno total, absoluto sobre la creación de Yahweh y de Yahshua. Ahí aparece el código supremo del reino, Samet Yod Tet, ¿no? Como lo he enseñado, está en Salmos 25 de la Biblia. En la Biblia de Jerusalén lo podemos encontrar mejor, porque ahí se lo describe como un acróstico del alefato hebreo. Y ahí encontramos muchos códigos de reino, que más adelante vamos a publicar los videos en las que enseñamos código de reino 1, código de reino 2, cultura de reino 1, cultura de reino 2, y también sobre el asunto de las culturas místicas, rompiendo todos los paradigmas de las culturas místicas ancestrales o por siglos o por épocas. Entonces, cuando vean esos videos se van a dar cuenta, ¿no?, de que las cosas son totalmente diferentes a las que se han manejado hasta hoy. Entonces, avanzamos. Muy bien, ¿qué es una parábola? Vamos ahí. Dice Oseas el profeta que Yahweh aumentó el conocimiento profético. Yahweh habló a los profetas, aumentó las profecías, y por medio de las parábolas, o los profetas, Él usó parábolas. Las parábolas son el lenguaje de comunicación del espíritu de la profecía. Por eso es que las parábolas hay que entenderlas, hay que comprenderlas y conocerlas. Vamos a ir de a poco desglosando esta situación. Ahora bien, para la palabra parábola, no voy a utilizar el latín ni el griego, ¿no? Voy a utilizar el significado en hebreo, porque si voy al significado en latín, me lleva a otro entendimiento, a una fábula me lleva, porque significa fábula en sí, significa un cuento, significa una fantasía, una irrealidad en el latín. Por eso no podemos interpretarlo desde el latín. No podemos interpretarlo desde el griego, porque viene del griego parábole y significa historia, o sea, es una historia, es una ilustración. ¿Sí me explico? Entonces no podemos interpretarlo desde ninguno de esos lenguajes culturales. Necesitamos interpretarlo, como he enseñado, desde el término en hebreo, porque el término en hebreo sí nos ilustra el verdadero sentido de lo que significa una parábola o una enseñanza del reino. Vamos a ir de a poco para ir avanzando en esto. En el hebreo, la palabra que se usa para parábola es mashal. Esa es la palabra que se utiliza, mashal. Y mashal significa
representación, comparación. Significa proverbio, o sea, un dicho con sabiduría, porque ese es un proverbio. Dicho sabio, con sabiduría. Es una figura ilustrativa. Es un discurso profético figurado. Eso significa parábola, parábola de Mashal. ¿Sí? Significa un discurso profético figurado. O sea, se toma una figura, se toma una ilustración y a través de esa ilustración simbólica se enseña un contenido profético. Eso es lo que estaba enseñando Yahshua HaMashiach en la parábola o en las parábolas. Eso era lo que estaba enseñando Yahshua HaMashiach. Estaba dando un discurso profético. En cada una de las parábolas están escondidos discursos del reino, están escondidos principios del reino, están escondidos revelaciones proféticas, están escondidos muchas cosas del reino de los cielos que han estado encubiertas, por decirlo así, para la iglesia que no ha entendido cuál es el verdadero trasfondo del significado de la palabra mashal en este sentido. Ahora, mashal significa conocer y entender el pensamiento propositivo de nuestro Adón, o sea, nuestro Padre Celestial. Conocer el pensamiento del Padre. Por eso Yahshua decía, Lucas 10:22, como les he enseñado, nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Y quién conoce al Padre y al Hijo? Solo aquellos a los que Yahshua decide revelar sus secretos. Entonces, a través de las parábolas, hebreo mashal, está escondido, ¿no?, el pensamiento propositivo del Padre. O sea, el Padre propone, el Padre dispone para que la iglesia entienda. Por eso es que más adelante vamos a hablar un poquito de Mateo capítulo 13. Tengo el apuntado por ahí, pero vamos todavía a ir revisando de a poco lo que en este caso significa una parábola. Una parábola es el lenguaje de los profetas, porque he aumentado la profecía por parábola. Por eso es que se utilizan ilustraciones: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 4 caballos con jinetes, cada uno de acuerdo a los colores, el Sefer Olam, el cordero y el león. ¿Sí me explico? Figuras proféticas: el pequeño rollo, el pequeño libro, la bestia, 4 bestias, figuras simbólicas proféticas, ilustrativas, para revelar secretos, para revelar cosas extraordinarias, principios del reino, y también para revelar tiempos proféticos o los tiempos proféticos, las sazones, todo lo que se tiene que dar. Está establecido a manera de códigos, por eso se llama código de comunicación del espíritu de la profecía. Y como las parábolas es el lenguaje de los profetas, y por las parábolas se aumentó la profecía, o sea, la profecía se anunció. Yahweh anuncia sus profecías a través de parábolas, o sea, a través del lenguaje de profetas. Por eso es que Shavuot, como dije, ¿qué dice capítulo 2, versos 17 y 18? Tendrán sueños, visiones y lenguaje profético. Jóvenes, ancianos, siervos, siervas, sueños, visiones y profecía. Lenguaje profético, o sea, aumentaré la profecía a través de las parábolas, el lenguaje profético. Por eso es importante. Ahora, ¿qué es una parábola en el sentido, ahora sí, voy a ser un poquito teológico, ¿correcto? Una parábola es una composición literaria en la que una narración breve, puede ser real o ficticia, ilustra una verdad moral o espiritual del reino de los cielos. ¿Sí? Esa es una parábola. Entonces, una parábola del reino en este sentido, porque ese es el mensaje, es un nexo, un puente que nos conecta, o una puerta que se abre, que nos conduce a la revelación de contenidos secretos del Padre en el Shamayim. O sea, es como que si fuera una puerta. Por eso Yahshua utilizaba la expresión: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, entrará, saldrá
y hallará pastos. ¿Qué significa hallar pastos? Entrará en una dimensión bajo la gloria del espíritu y de la profecía. Encontrar pasto, el pasto es el alimento, sustento, maná del cielo, como se le quiere llamar, el librito profético de capítulo 10 de Apocalipsis que le fue entregado a Juan, el librito que le fue entregado a Ezequiel, capítulo 2, capítulo 3. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido refiere a la profecía, a los contenidos proféticos, a la revelación profética, a los contenidos para cada tiempo. Ahora nosotros vivimos en este tiempo, pues esos contenidos proféticos son precisamente para este tiempo. Estamos viviendo, según lo anunciado en las Escrituras, ese último, yo le llamo medio tiempo, ¿correcto? Así le llamo yo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12, creo que es el 17, el 18 por ahí, verso, ¿no? Entonces yo le digo, estamos viviendo el último medio tiempo. Es el lenguaje de profeta, así que no se preocupe si me comprende o no me comprende el asunto. Muy bien, a través de las parábolas, Yahshua da a conocer todo lo que ha estado escondido, todo lo que ha estado invisible, todo lo que ha estado guardado. Por eso Pablo habla que en Yahshua están escondidos los secretos del reino de los cielos. Están escondidos los secretos muy bien guardados. Pablo habla en capítulo 1 de 1 Corintios, dice que hay una sabiduría oculta, un misterio que ha estado escondido desde todos los tiempos, desde la eternidad. Y esa sabiduría no la conocen los hombres o los príncipes de este mundo, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Mashiach. Entonces, sino que esa sabiduría está reservada para la iglesia en este tiempo. La iglesia que se conecta a través del espíritu de la profecía para poder entrar. La puerta es Yahshua. Recibimos a Yahshua, entramos al mundo de la plenitud del Espíritu Kadosh, al mundo de la cultura del reino, al mundo del lenguaje del Espíritu, que todos esos temas ya lo hemos visto, al mundo de la manifestación de las atmósferas de gloria, que ya lo hemos visto, a entrar a la plenitud del Espíritu Kadosh, que ya lo hemos visto. ¿Sí me explico? Nos permite navegar, entrar en un mundo, comer un alimento en forma de rollo profético, como Juan y como Ezequiel lo comieron, como dice la Escritura. Y nosotros hoy, la iglesia, recibimos también ese rollo profético para seguir, como dice el capítulo 10, verso 9, de esos 10 por ahí, seguir profetizando un tiempo más a pueblos, lenguas, naciones, reinos, linajes y todo eso. Un tiempo más, lenguaje y escritura profética. Ahora bien, las parábolas del reino nos permiten entrar en conocimientos nunca antes conocidos, porque hay secretos escondidos allí. Lo invisible, se hace visible. Las verdades del reino se manifiestan sobre la tierra a través de las parábolas. No solo son discursos, la teología les llama sermones. No son solo sermones, son revelaciones del cielo, son principios eternos del cielo. La Torá es el tutor, dice, o fue el tutor, hasta que llegue lo perfecto. El perfecto es Yahshua. Yahshua es el nuevo pacto. 2 Corintios capítulo 3. El viejo pacto, antiguo pacto, tuvo una gloria extraordinaria, pero ya pasó porque era perecedero. Y si tuvo una gloria extraordinaria de tal manera que sobre Moisés se manifestó una transfiguración gloriosa, que su rostro era pura luz, por eso se menciona, tenía una gloria extraordinaria. ¿Cuánto más pensarás que tendremos a través del nuevo pacto, de la gloria manifestada por Yahshua el verdadero, de quien hablaron los profetas de la antigüedad, de quien habló el Tanat, Yahshua HaMashiach? Ahora tenemos al verdadero, estamos en el verdadero, caminamos en el verdadero, caminamos en lo eterno. Hebreos capítulo 10. Tenemos nosotros un sumo sacerdote llamado Yahshua HaMashiach, figura profética de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey del bien, rey de gloria, ¿no? Él es el que nos llevará a la meta final. Todo lo que tiene que ver con sacrificios, con la Torá, no nos llevan a la meta. Lea el libro de Hebreos capítulo 10,
en la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Léalo. O en la Brit Hadasha. Léalo y se dará cuenta de lo que dice allí. Entonces, no era la voluntad de Yahweh sacrificios de animales. No era la voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh era manifestar al Hijo. Porque en ese madero, en el madero del castigo o en el estaca del castigo, en esa estaca se rompió la maldición que hubo sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre todo. Todo lo que fue afectado con el pecado o la caída de Adán y Eva. Es en ese madero que se rompe la maldición. Por eso dice la Escritura, en Gálatas capítulo 3, verso 14, maldito todo aquel que es colgado del madero. Maldito. Entonces, allí donde estuvo la maldición, Yahshua rompió la maldición y él se hizo bendición. Lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versos 17 en adelante hasta el 20. ¿No? Ahora en Yahshua somos nuevas criaturas, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque él tomó nuestra maldición y él nos dio su justicia. Entonces lo que era maldito ahora fue justificado. Y el que es justo, que es Yahshua, vino y llevó la maldición sobre sus lomos. Por eso era necesario pasar por la cruz o por el madero, ¿no? ¿Por qué? Porque allí en el madero fue rota y destruida la maldición. Fue a los sepulcros, al tercer día resucitó y venció a la muerte y al imperio de la muerte. O sea, rompió la maldición y destruyó la muerte. Finish. Para Hasatán, su ejército, terminado, consumada es la obra, dijo él en sus palabras, ¿no? Y estamos hablando de que allí se revelan todas estas cosas. Ahora, las parábolas tienen una cualidad conocida como paradoja, o paradójica, digamos mejor, porque es medio raro esos términos. Es una cualidad paradójica mejor, que revela las verdades del cielo, los principios del cielo. Ahora, este principio, esta revelación está para la iglesia de este tiempo, para hoy, está para la iglesia. Pero la iglesia necesita entrar en el entendimiento. Por eso es que la iglesia necesita salir de los velos religiosos, necesita romper los velos de Hermes, hermenéutica, necesita romper los velos que le puso el príncipe de Grecia, ¿no? O el espíritu de Grecia, para que todo esté enfocado en el lenguaje griego y en la cultura griega, para desviar a la iglesia de la verdad que está en el contenido hebreo, en el alefato hebreo, ¿no? Y desviar a la iglesia de lo que es verdadero, más de lo que ya está. Entonces, los secretos del cielo, los secretos del reino, del Shamayim, se revelan o están siendo revelados a través de los escritos y de las palabras que salieran de la boca de Yahshua HaMashiach, a través de sus discursos proféticos en forma de parábolas. Están allí. Entonces, para aquel que puede entenderlas, hay sabiduría, hay gloria. Por eso Proverbio dice que la sabiduría y la inteligencia que debemos adquirir por encima de todas las cosas es más valioso que el oro, la plata, las piedras preciosas. Es mucho más valioso. Y eso significa la revelación celestial, la sabiduría celestial o del reino. Las parábolas del reino tienen un significado escondido o oculto. Es la forma elegida por Yahweh para transmitir a los hombres todos los principios del reino o sus secretos escondidos. Entonces, ¿cuál es la función de una parábola? Traer luz, traer entendimiento, ¿sí? Traer luz también y traer entendimiento. Aquí sí se utiliza la palabra or arganus. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 9. ¿No? Or arganus, que significa luz, traer conocimiento, traer entendimiento, traer revelación, conocer los secretos. Por eso se la utiliza como una ilustración de perlas o semillas del reino. La primera parábola, capítulo 13 de Mateo, habla de las semillas que cayó sobre la tierra, la parábola de las semillas.
diferentes tipos de terreno. La perla de gran precio. Habla, por decir, del tesoro escondido. Habla del tesoro o la perla de gran precio, los tesoros escondidos, el tesoro viejo, tesoro nuevo. Habla de tesoros. Habla de cosas que se han perdido pero que se encuentran. Habla de una llave, como dice Lucas 11:52, de una llave que escondieron los religiosos escribas de aquel tiempo, escribas y fariseos. Escondieron la revelación, la llave del conocimiento del Padre, del cielo, del Elohim. Y por eso se sumergieron más bien en un asunto de tradición o religiosa y no de una revelación de conocimientos celestiales. Y así va. Entonces la iglesia de hoy se debate entre una mezcla de tradición religiosa a revelación del cielo. Ahora, para poder tener acceso a las revelaciones del Shamayim, necesitamos dejar las tradiciones religiosas. Necesitamos romper los esquemas religiosos. Muy bien. Esta palabra mashal tiene que ver con la palabra dabar, que la palabra dabar significa la palabra de Yahweh, que es Yahweh mismo, que es Yahshua mismo, que es el Ruja HaKodesh mismo. Está descrito en Proverbios capítulo 9, cuando habla de la personificación de la sabiduría. Entonces ahí habla de esta manifestación, de cómo se personifica la sabiduría o el principio del reino, los principios del reino, que son Yahweh, Yahshua, el Espíritu Kadosh, y que ahora están depositados por el espíritu de la profecía que empezó en el Shavuot a revelar a la iglesia los secretos del cielo. Por eso es que Shavuot es más que un asunto de alegrarse, como dije, es más que un asunto de danzar, es más que un asunto de hablar en otras lenguas, es más que un asunto de desmayarse o caer desmayado por el peso de la gloria de Yahshua. Es una entrada a los códigos de comunicación del espíritu de la profecía. ¿Sí se da cuenta? Es la entrada de comunicación al espíritu de la profecía. Daber es la palabra que Yahweh está hablando al ser humano. Está hablando a los hombres. Dabar es la revelación del que es la palabra, como dice Juan capítulo 1. El que es la palabra, Yahshua HaMashiach. El que es la eternidad. El que es la palabra viviente, Yahshua HaMashiach. Juan capítulo 1, los primeros 11 versículos. Él se manifiesta en luz y se revela en luz y vence la oscuridad y las tinieblas. Por eso es que Mashal es más que un simple proverbio o dicho sabio o contenido profético sabio, sino que va más allá, que ya mismito se lo voy a enseñar. Porque Mashal es la palabra o la revelación de la semilla del gobierno del cielo, que nos permite a nosotros tener el dominio y la autoridad suprema a través de su palabra revelada sobre todo lo creado. Es un asunto así de poderoso. Muy bien. ¿Para qué utiliza el Señor el lenguaje de parábolas? ¿Para qué habla Yahshua a través de parábolas? Habla para traer discernimiento del Espíritu en la iglesia, que solo es revelado por el Espíritu Kadosh. Como dice el Mateo 13, capítulo 13, verso 13, dice: por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Aquí habla de la palabra entender. De manera que se cumple en ellos la profecía que dijo Isaías: de oídas oiréis y no entenderéis, veréis, viendo no veréis, no percibís o no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engordado o engrosado, y con los oídos oye pesadamente, no puede oír. Por eso que el mensaje de Apocalipsis es: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Kadosh habla a la iglesia en este tiempo, ¿no? Oye pesadamente, se han cerrado sus ojos, dice Tupor. Por eso Apocalipsis 2 y 3 dice: compra colirio para que puedas ver, pues te pones en los ojos y veas. Oye lo que el Espíritu Kadosh quiere hablarte, ver y oír. Por eso es que utiliza esas figuras simbólicas ahí en esa parte. Dice: para que no vean con los ojos y para que no oigan con los oídos. ¿Qué le decía el Señor Yahshua HaMashiach a los escribas y fariseos? Sordos,
ciegos, cojos, ven y no pueden ver o entender, oyen y no escuchan ni saben el significado de lo que están oyendo. Ciegos, guías de ciegos, sordos que no quieren escuchar, sino que quieren seguir en las tradiciones cabalísticas, en las tradiciones místicas culturales, en los sistemas religiosos, quieren estar entretenidos allí, pero no entiende, no escucha que necesita salir de Babilonia, que necesita salir de esos estados de religiosidad o de las tradiciones místicas culturales, necesita salir de ese sistema, no meterse a ese sistema, necesita más bien salir del sistema místico cultural religioso para entrar en la revelación del reino a través de los códigos de comunicación del espíritu de la profecía, que en su primera parte habla de la palabra que está escondida o revelada a través de parábolas, o sea, a través del lenguaje de los profetas, que vino a activar en Shavuot el espíritu Kadosh, versos 17 y 18 del capítulo 2, profecía, sueños, visiones y lenguaje profético, para entender todas las cosas del reino. ¿Se dan cuenta? Así es que va especificado esto. Muy bien, ahora dice, pero, sigo aquí, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oís lo que oís y no lo oyeron. O sea, muchos profetas anunciaron al Mashiach, quisieron estar en los tiempos del Mashiach, pero no pudieron estar. Pero ustedes, le dice a sus talmidín, los discípulos, les dice a ellos, ustedes tienen el privilegio de haber visto con sus ojos, de haber oído con sus oídos, de haber tocado con sus manos, palpado con sus manos al que es la palabra viviente, el remá de las sagradas escrituras, de los santos escritos. Entonces, a través de las parábolas se disciernen, se perciben la revelación profética de los códigos del reino, de los códigos del Shamayim. Tienen que ver el video sobre los códigos del reino 1 y 2 y sobre la cultura del reino 1 y 2. Y el video que habla de cultura, los paradigmas, rompiendo paradigmas de las culturas místicas y tradiciones. Hay que ver eso para romper muchas cosas. Capítulo 8 de Lucas, verso 10, dice lo siguiente. A través de las parábolas, el Padre da a revelar secretos y misterios del reino. Y él dijo, a ustedes les es dado a saber los secretos de Yahweh, del reino de Yahweh. ¿No? Estoy leyendo en la Kadosh Israelita Mesiánica. Pero al resto se les enseña en parábolas para que ellos puedan mirar, pero no ver, oír, pero no entender. Aquí se utiliza la palabra entender, de entendimiento. Esta palabra entender, de entendimiento, significa alumbrar. La palabra alumbrar viene de luz, de or arcanus, la luz que revela la verdad, la luz que revela lo escondido, la luz por la cual lo que no era vino a existir. O sea, la palabra existe, ¿no? Y salió de lo que no existía. Pero la palabra profética anunciada por Yahweh el Elohim trajo a existencia todas las realidades invisibles del Shamayim. Entonces, la misma palabra, Mashal, que es la parábola, que es la revelación a través de las parábolas, que es el lenguaje de los profetas, a través del espíritu de la profecía, trae la revelación de los secretos escondidos del reino, de los misterios del reino. Dice Mateo 13:10, también en la versión Kadosh Israelita, dice, después los talmidín, o sea, los discípulos, se acercaron a Yahshua y le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? Y él respondió, a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, se repite lo mismo, pero a ellos
no les ha sido dado, entregado o revelado los secretos del Shamayim, del cielo, del reino. ¿Por qué? Porque solo pueden ser percibidos por el Espíritu Kadosh en nosotros. Porque solo es para aquellos que han entrado por la puerta estrecha, que es Yahshua HaMashiach. ¿Sí se da cuenta? La gente utiliza todos esos pasajes como ilustraciones evangélicas. Entren por la puerta angosta, porque pocos entran por allí y hallen salvación. Mis predicaciones evangelísticas. Vale, es válido esa ilustración, es válido esa aplicación, sí, ¿no? Pero ¿cuál es el trasfondo real? El trasfondo real es que todos los llamados por Yahshua entran a través de él, que él es la puerta. Entran a la manifestación de la plenitud del Espíritu de la profecía y encuentran la revelación del Shamayim como principio eterno y nos conduce hasta el cielo, hasta el Shamayim, hasta donde está el trono del Padre. Nos conduce allí. Si tenemos una figura ilustrativa, podríamos decir, la puerta es Yahshua y representa a Yahshua en el Calvario. El entrar por la puerta representa la entrada al Shamayim. Ahora somos hijos de Yahweh, ahora somos conciudadanos del Shamayim, de los cielos, y ahora nuestra ciudadanía está allá, y ahora nosotros estamos en la adoración prefigurada de los 24 ancianos de Apocalipsis 4, delante del trono del Padre, y tenemos acceso a la revelación del Shamayim por el espíritu de la profecía. ¿Sí se da cuenta? Ahora, ¿cuál es el destino final? El destino final es estar delante del trono del Padre. Apocalipsis 8, del 1 al 5. Es estar delante del trono del Padre. Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, del 4 en adelante. Hay infinidad de pasajes bíblicos que hablan acerca de aquello. Entonces, ese es el objetivo. Las parábolas nos permiten entrar. Pero no todos entran en el entendimiento. Aquí la clave es entender. Por eso es que cuando usted lee la parábola completa y cuando les habla acerca de la buena semilla, ¿no? Y en secreto les revela a sus discípulos el significado de las parábolas, los discípulos preguntan, me imagino a Pedro presuroso en llegar y preguntarle al maestro, maestro, ¿qué significa lo que acabas de decir? Y el maestro le dice, ¿y ustedes están sin entendimiento aún? Sin entendimiento significa sin luz. Sin luz significa sin revelación, sin comprensión de las cosas celestiales. La iglesia en parte está sin luz, está en desconocimiento de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque han sido puestos velos griegos sobre ellos y los velos griegos no les permiten ver más que todo lo que el enemigo quiere que ellos vean. Por eso es que la iglesia, yo también pasé por eso, ya le digo, yo fui estudiante de seminario bíblico, graduado en el seminario bíblico, fui maestro de seminario bíblico por casi 6 años, ¿no? Y entiendo, yo pasé por ahí, también estaba con velo en mis ojos, hasta que entendí y conocí la realidad del reino, hasta que el espíritu de la profecía me entregó o me reveló los secretos del Shamayim y me permitió entender todos los escritos o los contenidos apocalípticos. Me permitió entender la revelación, el conocimiento, me dijo cuál era la clave para entender todo esto. Me dice la clave es conocer el significado de las figuras ilustrativas, de las figuras simbólicas. Las parábolas son figuras ilustrativas, son figuras simbólicas. En otras palabras, necesitamos entender el lenguaje de la profecía, del espíritu de la profecía. Necesitamos entender. Pero la iglesia, cuando rechaza profeta, ¿qué está haciendo? Está renunciando a la verdad, está renunciando a la revelación del cielo, está renunciando a la luz. Al cambiar la mentalidad o al cambio de mentalidad, está renunciando a la verdad, está renunciando a la revelación del Shamayim. Es un asunto así de fuerte. Muy bien. Solo a la iglesia le he dado a conocer la revelación del reino, pero la iglesia entendida. Y la iglesia entendida es la iglesia a la cual le amaneció luz. Por eso Isaías 60, 61, sobre vosotros amanecerá luz. Lucas 4, 18, el espíritu de Yahweh Elohim está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos.
Lea lo que dice esa parte en la versión K2 israelita mesiánica y no se refiere a ciegos físicos. Se refiere es abrir el entendimiento para que nosotros podamos comprender las revelaciones del reino. Eso es lo que significa. Abrir el entendimiento, traer luz a mi espíritu, alumbrar los ojos del entendimiento, como menciona Pablo en sus expresiones proféticas también. Muy bien, Marcos capítulo 4, verso 33, dice, con muchas parábolas como estas, le anunciaba el mensaje a la capacidad que tenían ellos de oír. No les dijo nada sin usar parábolas, o sea, sin usar lenguaje profético, espíritu de la profecía. Y cuando estaba solo con sus talmidín, les explicaba a ellos todo. O sea, el Padre, a través del Espíritu K2, nos revela todos los secretos del Hijo y del Shamayim a través de su Espíritu, en la privacidad, en la intimidad, en el secreto, en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu K2. ¿Sí se da cuenta? Es poderoso este asunto. Ahora bien, Mashal. Ahora voy otra vez a Mashal. Mashal, que es la expresión hebrea para describir lo que es una parábola, es más que un dicho sabio o un dicho profético, ¿no? O es más que el conocer contenidos proféticos o enunciados o anuncios proféticos. Mashal también significa gobernar, reinar y significa también dominar. Mashal. En otras palabras, Mashal es el código del reino que comunica el espíritu de la profecía, que nos permite gobernar, que nos permite tener dominio o ejercer dominio de parte del cielo del Shamayim sobre todas las cosas creadas. Porque al entender la revelación del Shamayim, al comprender los secretos de su palabra, entendemos que es por el poder de sus palabras, de los sagrados escritos, que es lo que nos da a nosotros la victoria y nos da el poder para ejercer dominio. Yahshua venció a Hasatán, Mateo 4 y Lucas 4, a través de así está escrito, K2 Katut, así dicen los sagrados escritos, decía Yahshua Gamashia. Escrito está, ¿no? Entonces, esa es la clave. Venció por la revelación de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si la iglesia es ciega, que si la iglesia no oye, tampoco va a poder hablar. Tampoco va a poder hablar porque no puede emitir sonidos. ¿Cuál es el problema de una persona con discapacidad auditiva? Que como no escucha sonidos, no puede expresarlos por la boca. Por eso se dice discapacidad sordo o mudo y mudo. Porque como no escucha sonidos, no los puede repetir. Si no escuchamos la revelación del reino, del cielo, del Shamayim, ¿cómo la vamos a hablar? ¿Cómo la vamos a transmitir? Si no oímos, no escuchamos, no entendemos. ¿Cómo vamos a enseñar lo que no entendemos? ¿Cómo vamos a comprender lo que no comprendemos? O hablar de lo que no comprendemos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es imposible. Necesitamos oír, necesitamos entender, necesitamos comprender. Y al comprender yo puedo hablar. Por eso dice las Sagradas Escrituras, porque yo hoy hablé lo que he oído. El espíritu de Yahweh el Elohim está sobre mí y me ha dicho lo siguiente. Así dice el Ruach HaKodesh. Entonces, suelto la palabra que Yahweh a través de su espíritu K2 me dice. Pero si Yahweh no me dice nada acá, no puedo hablar. Pero si Yahweh me habla a mis oídos, entonces hablo. Hablaré lo que Yahweh me dice que hable. Esa es la función del profeta. Ser el portavoz del Shamayim. Ser la boca de Yahweh en la tierra. ¿Sí se da cuenta?
Así va. Entonces, Mashal significa gobernar, significa reinar, tener dominio. Y se utiliza más en la expresión gobierno o dominio. ¿Cómo manifestamos? Así es, creí por lo cual hablé. Gracias, reverenda Connie Mattox. Exacto, esa es la palabra. Creí por lo cual hablé. Ahí está. Ese es el pasaje bíblico. Está escrito, ¿no? Ahora, dice, Mashal significa específicamente, o más específicamente, gobierno y dominio. ¿Cómo vamos a hablar del gobierno del Elohim si no conocemos la revelación ni los códigos para gobernar? ¿Cómo vamos a hablar de reino si no conocemos los códigos de comunicación del reino a través del espíritu de la profecía? ¿Sí me explico? ¿Cómo vamos a hablar de algo que no entendemos? Porque no es tan sencillo ni tampoco tan fácil como decir, los 7 montes, conquistemos los 7 montes, son reinos, conquistemos los 7 reinos. No es tan fácil esa situación, y no solamente decirlo por decirlo, porque si lo decimos y no tenemos entendimiento de lo que eso significa o representa, entonces ¿cómo vamos a gobernar? ¿O cómo vamos a ejercer el gobierno, el dominio? Por eso es que Mashal es la revelación de los principios para reinar o gobernar o dominar a través del lenguaje de la profecía, a través de las parábolas, a través de los principios del reino, cómo vamos a gobernar. Yahshua dijo a una madre en una ocasión que trajo a sus 2 hijos y le dijo, mira, Yahshua HaMashiach, quiero que en tu reino pongas a uno de mis hijos a la derecha y pongas al otro a la izquierda. Y Yahshua mira a esta mujer y le dice, mujer, así no es el asunto en el reino del Shamayim. No es el asunto así. En el reino de los cielos es diferente a como tú lo mencionas. En la tierra los hombres buscan posición. En la tierra los hombres buscan privilegios. En la tierra los hombres buscan sentarse en sillas de gobierno, en sillas de dominio. La gente busca ser servido y no servir. ¿Cuál es la realidad del reino? Que en el reino el que quiere ser o quiere ser primero tiene que ser el servidor de todos y el más pequeño de todos. Totalmente diferente. Mientras unos buscan gloria, poder, honra y todo eso, y buscan lujos y buscan tantas cosas, Yahweh le dice que no es así. La gente quiere el manto profético de Isaías porque él era sacerdote, era un connotado profeta. Pero de repente cuando se habla del manto velloso de Juan, es Isaías sentado a la mesa de los reyes comiendo manjares de reyes, Juan comiendo miel y langosta. ¿Sí se da cuenta? Entonces, y dice Yahshua, no hay otro profeta más grande que Juan, el del manto velloso, el de corazón sencillo, el que no se deja llevar por ningún tipo de ganancia deshonesta ni ningún lujo, que muchos llaman entre comillas, esto es reino. Una botella de vino y una cena en el mejor restaurante, esto es reino. ¿Sí se da cuenta? El mejor hotel con habitación presidencial, donde estuvo hospedado Biden o cualquier presidente, ¿verdad? Ahí, donde se hospedan los presidentes, yo quiero una habitación ahí. Dame paz, Señor. Esto ya está como cuando el que va a España y llega en 15 días ya hablando en español. ¿Qué va, chaval? Y todo eso, ¿verdad? Entonces en 15 días ya es un español completo, ¿sí me explico? Es un asunto así. No se trata de eso. Muy bien. Por la revelación de la palabra del Padre a través de las parábolas, puedes gobernar sobre los deseos impuros. Puedes gobernar sobre las tentaciones. Puedes gobernar sobre todas las pruebas y superarlas sin ningún problema. Puedes ejercer o habilitar en ti el dominio propio.
Aquí se utiliza mucho la palabra dominar, porque si tú dominas es que gobiernas, si no dominas no gobiernas. Génesis 4:7 dice, hablando de Caín, el Señor aconseja a Caín y le dice que él debe dominar sus impulsos para no pecar o no seguir pecando, porque no puede dejarse dominar por sus impulsos. Por eso le pone en Génesis 4:7, dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperándote para atacarte. Entre paréntesis, yo le pongo como una bestia salvaje o una fiera salvaje. Dice Yahweh, el pecado te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo se resiste al maligno? A través de la palabra, Mashal, el contenido de la palabra de gobierno y de dominio. Mashal, la semilla de gobierno que representa a Yahshua HaMashiach. ¿Cómo resistimos al maligno? A través de la palabra revelada del Padre, nuestra espada. Allí podemos destruir todo argumento malicioso de las tinieblas y quebrarlo, tirarlo abajo. Debemos llevar cautivos los pensamientos, la fortaleza, la insolencia, las altiveces, al conocimiento de Yahshua. Usa la palabra conocimiento de Yahshua. La llave del conocimiento de Yahshua o de Yahweh, el Elohim, que es la revelación del cielo. O sea, yo tengo que llevar sometido bajo los pies del conocimiento de Yahshua HaMashiach, la palabra viviente, el Mashal, la palabra por la cual se gobierna, la palabra por la cual se conduce bajo dirección del cielo a un pueblo, una nación. Es tremendo esto. Es una palabra que tiene poder y una autoridad suprema. Miren lo que dice Balaam, capítulo 22, libro de Números, verso 18. Kadosh israelita mesiánica. Balaam respondió a los sirvientes de Balac, aun si Balac me fuera a dar su palacio lleno de plata y de oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de Yahweh mi Elohim. Verso 38, número 22. Balaam respondió a Balac, mira, ya he venido a ti, pero yo no tengo ningún poder en mí mismo para decir nada. Yo no tengo ningún poder en mí mismo. La palabra que el Elohim ponga en mi boca, esa diré. O sea, es la palabra que el Elohim ponga en tu boca, como le dijo a Jeremías, y aquí mi mano he puesto sobre tu boca y he puesto mis palabras en tu boca. Te daré una asignación que derribará, destruirá y afectará a reinos y reyes. Pelearán contra ti, pero no te destruirán porque haré de ti una ciudad amurallada. O sea, la palabra de reino, la palabra de entendimiento, el conocer los códigos de comunicación del reino a través del espíritu de la profecía, te va a hacer invencible, te va a hacer poderoso, te va a hacer dominar sobre Hasatán, te va a hacer dominar sobre los demonios, te va a hacer dominar sobre tus propias tentaciones o tus propias carnalidades. Fue lo que utilizó Yahshua HaMashiach cuando siendo hombre o en calidad o condición de hombre, vino y murió en esa condición para dar su vida y para redimir a la humanidad en calidad de 100% hombre. Es la palabra que hizo resistencia contra Hasatán cuando fue tentado, Mateo 4 y Lucas 4, ya lo dije, ¿no? Entonces esa palabra de reino, esa palabra de poder, esa palabra de gobierno, esa palabra de dominio, lo que salió de la boca de Yahweh, Dabar, lo que Yahweh comunica a los hombres, Daber en hebreo, entonces nos da a nosotros la capacidad para gobernar. Fue lo que le dijo a Moisés en el capítulo 4 del libro de Éxodo. ¿Quién dio la lengua, el lenguaje, la palabra? Soy yo. Yo soy el que tengo el poder y la autoridad, dice Yahweh Elohim, y mi palabra es la que gobierna sobre todas las cosas, sobre reinos, sobre reyes, sobre gobernantes, sobre todo lo creado. Mi palabra es la que gobierna. Entonces tú hablarás por mí. Tú hablarás en mi representación. Y hablarás toda palabra que sale de mi boca. Es lo que hacen los profetas. Es lo que debemos hacer los profetas. No hablar por presunción, sino hablar por la palabra que Yahweh sí puso en nuestra boca. Entonces no se puede ir por encima de las Sagradas Escrituras. No se puede ir. Es la palabra que Yahweh ponga en tu boca la que va a ejercer dominio en ti. Dice, por mí mismo
verso 38 del capítulo 22 de Números. Por mí mismo no hay poder en lo que yo digo. O sea, si yo voy a hablar por mí, no hay poder. Lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 2, los primeros 5 versículos. Pablo dijo, yo he ido a ustedes, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, más bien ante ustedes quise pasar como el que no sabía nada. Hablando secularmente o de conocimiento, porque Pablo era fariseo de fariseos y tenía un conocimiento, una erudición extraordinaria. Y Pablo dice, yo no he venido con erudición hebrea, yo no he venido con palabras de humana sabiduría, yo no he venido a ustedes con eso, yo he venido a demostrar que el poder del Elohim está aquí, soberano. O sea, la palabra del Elohim es la que desata el poder, desata la unción. Tú no puedes sanar a nadie, tú no puedes liberar a nadie por ti mismo, tú no puedes, qué sé yo, hacer actividades proféticas y hacer declaraciones proféticas por ti mismo. La única manera en que eso funcione y manifieste el poder del cielo del Shamayim es cuando esa palabra, ese diseño, ese acto simbólico profético te lo haya ordenado al Padre a ti hacer. Esa acción, esa declaración profética, el Padre haya puesto en tu corazón y tú la declaras. ¿No? Oras por los enfermos, no todos se sanan. ¿Por qué no todos se sanan? ¿Por qué no en todo funciona? ¿Por qué funciona para unos y no funciona para otros? Solo en Yahweh está el poder. En Yahshua está el poder. Y Él es el que determina en sí. No es mi palabra, es la palabra de Yahshua, de Yahweh. Hasatán no va a retroceder por lo que tú digas. Hasatán va a retroceder porque tú estás hablando la palabra de Yahweh y tienes la palabra de Yahweh en tu boca. Él va a retroceder porque él ve que lo que sale de tu boca es lo que salió de la boca del Elohim. Y por eso él retrocede. No por lo que tú puedas decir, por lo que tú puedas hacer, sino por la revelación que el Padre te ha dado a ti. Nada ni nadie puede ir por encima de la palabra del gran yo soy. No hay fuerza humana, no hay nombre, no hay poder, no hay argumento, no hay pensamiento, no existe idea, no existe nada que pueda ir más allá o que pueda estar por encima de lo que Yahweh dijo. No hay diagnóstico médico, no hay un diagnóstico de cáncer terminal. Puede ser cualquier tipo de enfermedad. No hay poder más grande que el poder de la palabra del Elohim viviente. Y si soltamos esa palabra del Elohim viviente conforme a lo que el Elohim dijo, pues se sucederán milagros, prodigios, maravillas, cosas extraordinarias, supremas, soberanas. Los demonios no van a huir, así como no huyeron ante los 7 hijos de Sebas, simplemente porque alguien tiene el conocimiento de algo, sino que van a huir cuando vean que en ese alguien como Pablo, en ese alguien como Yahshua HaMashiach, está sí la palabra de Yahweh Elohim reposando y rebosando. Por eso, código de comunicación del reino por el espíritu de la profecía. Mashal, la palabra que gobierna, la palabra que sujeta, la palabra que domina, la palabra que ejerce un dominio soberano y sobrenatural sobre todas las cosas. Es en la revelación de la palabra, es el entender el lenguaje del Espíritu, él es el hablar el lenguaje del Espíritu, es hablar conforme a la cultura del reino, es manifestar las revelaciones del Shamayim y el conocimiento, las verdades del Shamayim, no las verdades, las mentiras de el Monte Olimpo y toda la cultura griega, porque hacia allá es que lleva las traducciones griegas. Es tener el conocimiento y la revelación a través del entendimiento, el de conocer, porque a nosotros nos ha sido dado el conocer los secretos del reino, del cielo. Y Mashal es la palabra que se revela, es la palabra que se manifiesta, es la palabra que trae luz, es la palabra que alumbra. Por eso bien decía el Salmo 119, o dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mis caminos. Trae luz,
alumbra, te enseña cuál es el camino. Yahshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Adón, al Padre, sino es a través de su Hijo Yahshua HaMashiach. Yahshua es la puerta. Yahshua es el que nos permite entender y comprender. Su Espíritu es el que nos da la revelación. Debemos caminar en el Espíritu, en la misma dirección del Espíritu. Necesitamos crear atmósferas de diálogos íntimos para que el Padre en esa atmósfera de diálogos íntimos nos revele, así como le revelaba a Moisés en el tabernáculo de reunión. La nube se posaba, la Shekina se posaba sobre el tabernáculo de reunión. Moisés tenía que entrar y allí entraba en un diálogo íntimo por horas. Los príncipes de las tribus de Israel tenían que esperar afuera de sus tiendas hasta que Moisés saliera y revelara la palabra que Yahweh trajo a su siervo, el profeta Moisés. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Así es que funciona. David se sumergía en el tabernáculo de David, donde estaba el arca de la alianza del pacto. Allí adoraba a Yahweh el Elohim, la luz color azul cristalino que se encendía por la presencia del Elohim, que simboliza el reino del Shamayim, el reino de los cielos. Significa eso. Estaba presente allí. La manifestación de la luz, de la revelación, del alumbramiento de la verdad estaba allí. Entonces David recibía las instrucciones, recibía los diseños para adorar. Él fue el creador de la adoración 24/7. 4,000 cantores, servidores, gente para ministrar a Yahweh Elohim por 24 horas en el día, todos los días del año. 3 adoradores por turnos como cabeza, Asaf, Emán y Kedutún, por 8 horas, adorando por turnos, para que en las 24 horas del día haya alabanza a Yahweh Elohim el Eterno. ¿Cómo recibió David eso? Estando sumergido en la intimidad, en los diálogos íntimos, en la revelación de los diálogos íntimos. Cuando el Espíritu Kadosh te revela todo lo que el Padre quiere que se anuncie a la tierra, a las naciones de la tierra, en este tiempo. ¿Qué le parece? Es así. Es en esa intimidad. Crear atmósferas de diálogos íntimos. Yahweh habla que tu siervo oye. Samuel, un pequeñín, entendió que lo único que tenía que decir es: habla, Padre, habla mi Señor, habla mi Elohim, que tu siervo escucha. Dame la instrucción, enséñame lo que tú quieres que yo haga. Maravilloso. Muy bien. Esta palabra mashal quiere decir que todo lo que el Eterno ha dicho se va a cumplir. Quiere decir que todo lo que el Eterno bendice, así será bendito. Que nadie puede contradecir ni destruir lo que el Padre ha construido, ha levantado, que es su cuerpo, que es la iglesia, que es el remanente fiel de la tierra. Nadie puede tocarlo, nadie puede dañarlo. Mientras ese remanente fiel esté dentro o contenido dentro de la gloria o la Shekina de Yahshua HaMashiach. Allí prácticamente se hace como una especie de sello. Por eso el capítulo 14 dice: los sellados adorarán con arpas y con palmeras en sus manos. Arpa, adoración profética. Palmera significa diseños, códigos de reino. Y son códigos proféticos porque Débora profetizaba debajo de la palmera, que significaba el reino, bajo la unción del reino, bajo la revelación del reino, bajo la revelación de los códigos del reino, a través del espíritu de la profecía. Recibimos la revelación de los códigos del reino a través del espíritu de la profecía y podemos gobernar, podemos dominar, podemos reinar, podemos establecer el reino del Elohim como reyes y sacerdotes. ¿Qué les parece? Por eso necesitamos crear las atmósferas de diálogos íntimos. Aleluya. Muy bien. Entonces Mashal es el código de reino que trae la victoria del Elohim. ¿Qué le parece? Mashal es el código de reino que trae la victoria del Elohim a nosotros, su iglesia. Concluyo con esto porque quiero ir de a poco. Por eso lo dividí en 3 partes. Esto de la revelación del código de reino, a través de la revelación del espíritu y la profecía, los códigos de comunicación.
para poder ir de a poco entendiendo. Hay una palabra profética en Deuteronomio 33, verso 24, donde Yahweh le dice a través de Moisés, o le da a través de Moisés una bendición a cada una de las 12 tribus de Israel. Pero al último que bendice es a Aser, verso 24. Y a Aser, después de bendecir a Aser, él declara un sello a través de su palabra para protección y victoria de Israel. Y él dice así, verso 24. Moisés dijo esto en cuanto a Aser: que Aser sea el más bendecido de los hijos, que sea el más favorecido de sus hermanos, y que lave sus pies en aceite de oliva. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que esta es una expresión poética, es una expresión en forma de parábola, es una expresión de mashal, lenguaje profético, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bendito es, o el más bendecido de todos, o el más favorecido de todos, es el que ha sido sumergido en la unción del espíritu de la profecía, o del espíritu K2. Es lo que quiere decir. Que tus puertas sean de hierro y de bronce, y que seas fuerte, mientras vivas. ¿Qué quiere decir eso? Nadie te va a vencer. Lo que le digo a Jeremías en el capítulo 1. Verso 26. Dice, no hay ninguno como el Elohim. Y habla de Jesurún. ¿Quién es Jesurún? Jesurún es una expresión que significa alguien que ha sido santificado. Jesurún es un Kadoshim, alguien que ha sido santificado por Yahweh, por Yahshua HaMashiach. Dice Jesurún que va por los cielos a ayudarte y a través de las nubes en su majestuosidad. ¿Quién es? Nadie como Dios, nadie como Yahweh, nadie como el Elohim eterno. Le dice a Jesurún que es su remanente fiel, que es la iglesia, que es su cuerpo restaurado, o el cuerpo restaurado de Yahshua. Y le dice a Jesurún, que quiere decir consagrado, santificado, un Kadoshim. Dice, Yahweh siempre te va a ayudar, siempre va a estar contigo. Estamos describiendo prácticamente una bendición a través de un código de reino expresado en una parábola, en una expresión ilustrativa. Verso 27. El Elohim eterno es tu refugio. Su poder es eterno y te protegerá. Él expulsó al enemigo ante ti y dijo, destruye. Él puso a tus enemigos bajo tus pies. La palabra mashal, reino, gobierno y dominio, la revelación del Shamayim, es la que te da la autoridad para gobernar. Es la que te da la autoridad para ser posicionado en el reino de los cielos, en lugares celestiales, junto a Yahshua HaMashiach a su derecha, como está escrito, capítulo 3, verso 21 de Apocalipsis Revelaciones. Si vencieres, o al que venciere, le daré el derecho a sentarme a mi derecha, a mi diestra, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra de mi Padre. Posicionamiento, reino, dominio y gobierno con nuestro Yahshua HaMashiach. Y nos dice, destruirás a tu enemigo. La misma promesa que le dijo a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, cuando le dijo que él sería el Dios de Abraham y el Dios de los hijos de Abraham. Reyes saldrán de sus lomos y sus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. O sea, vencerán a sus enemigos. Te hace fuerte, te hace poderoso el mashal, te hace poderoso el código de reino, te hace poderoso si tienes la capacidad de comunicarte con el Espíritu K2 y recibir códigos reales del reino, revelaciones escondidas, cosas secretas que ojo no vio ni oído oyó, que no han subido jamás ni a la mente ni al corazón del hombre, lo que está reservado para su pueblo y su iglesia. Verso 28 dice, así que vive seguro Israel, póngale su nombre ahí, ponga el nombre de su nación,
Vive seguro, Rubén, vive seguro, Ecuador. Vive en paz, Jacob, le dice, vive en paz, Israel. En una tierra de grano y vino, donde sus cielos mandan lluvias. Una tierra de bendición. Y el verso 29, que es el que, glorioso para mí. Dice, Israel, pon tu nombre ahí. Rubén, pongo mi nombre. Ponemos el nombre de Miriam, ponemos el nombre de Carla, ponemos el nombre de Regina, ponemos el nombre de Connie, ponemos el nombre de Beatriz y así, ¿no? ¿Verdad? Ponemos el nombre de Alex, ponemos el nombre de la nación nuestra o donde estamos viviendo o algunas naciones con las que nos sentimos identificados y le declaramos, eres bendito, dice Yahweh el Elohim. ¿Quién es como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo que te protege y espada que te da la victoria. Tus enemigos estarán temerosos de ti y tú pisarás sus espaldas. Tú los vencerás, tú los aplastarás. Por eso es que Mashal es el código de comunicación del reino, del espíritu de la profecía que nos enseña y que nos lleva a ejercer el gobierno y el dominio del Shamayim sobre los cielos y la tierra. O sea, sobre lo creado, sobre lo que compete a lo creado. Primero y segundo cielo. Eso no, sería tercero y segundo cielo. Porque el primer cielo es el Shamayim, donde está el Padre, ahí Él es el duro, Él es el poderoso, Él es el soberano, Él es el que está allí. ¿Sí se da cuenta? Código de reino. La gente que habla, ay, estoy enfermo, ay, no sé si me vaya a morir, voy a hacer testamento de una vez antes que me muera, porque yo creo que ya no paso de este año, no creo que pase de este mes. ¿Qué código de reino es ese? Será el código de muerte, de oscuridad y de tiniebla. El código del reino es diferente. El código del reino te da vida. El código del reino te inspira por el Espíritu Kadosh. El código del reino levanta tu ministerio. Le han puesto caducidad, tiempo de caducidad a tu ministerio. Le han dicho, esa mujer, ese hombre va a fracasar. Ese ministerio va a caer. No caerá. Pelearán contra nosotros, no nos vencerán, porque Yahweh es nuestra fuerza. Él pelea por nosotros, Él va adelante de nosotros. Él es nuestro escudo protector. Él es la espada que trae mi victoria. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ay, te van a vencer. No vas a poder nunca. ¿Qué vas a creer? No. Más es Yahweh que está con nosotros. Más poderoso es Yahweh. Su palabra está por encima de todo lo que se pueda decir, de todo lo que puede el enemigo acusar, de todo lo que el enemigo pueda decir. El enemigo dice, cáncer, te vas a morir. Yahweh tiene la última palabra. Yo declaro que todo agente de muerte, de cancerígeno, todo agente del mal, se destruye y se le da muerte, porque eso fue lo que hizo Yahshua. Le dio muerte a la muerte, le dio muerte a la enfermedad, le dio muerte al cáncer, le dio muerte a la diabetes, le dio muerte a la leucemia, le dio muerte al ébola o a cualquier tipo de virus o enfermedad. Le dio muerte, lo destruyó, lo aplastó. Él tiene el poder en sus propias palabras. ¿Sí se da cuenta? Él le dio muerte a la deuda, le dio muerte al fracaso, le dio muerte a la ruina. Respiro y alivio vendrá siempre de Yahweh nuestro Elohim. Por la palabra nosotros lo declaramos. Eso es el lenguaje del reino. Es hablar lo que está escrito en la palabra, sin cambiar. Por eso Balaán decía, yo no puedo ir más allá de lo que Yahweh dijo. Yo no puedo ir por encima de lo que ya está escrito. No puedo maldecir lo que Yahweh ha bendecido. ¿No? Nosotros tenemos el poder, tenemos la palabra. El enemigo te querrá decir de todo, el enemigo te querrá amenazar, el enemigo te querrá meterte miedo, querrá poner al espíritu de Tabel, como dice Isaías 7:7, lo querrá poner ahí para meterte miedo, para hacer que entres en pánico y huyas en vez de pararte firme como un león, con la ayuda del león de la tribu de Yahuda, para vencer. Es poderoso esto. Por eso es que este asunto, o mejor dicho, la iglesia va a tener solo victoria cuando active
o entre en la revelación de los códigos de comunicación del reino, revelados por el espíritu de la profecía. Y el primer código es Mashal, parábolas del reino, semilla de gobierno, de dominio y de reino poderoso. Bueno, voy a dejar hasta allí. Si alguien tiene algo que compartir, que decir, preguntas, si alguien desea dar una opinión basada en lo que se ha enseñado, lo puede hacer. Reverenda Beatriz, por favor. Alguien que quiera preguntar, decir algo. Muy bien. Buenas noches y bendiciones. Reverenda, bendiciones. La verdad que yo le digo, profeta Rubén, aunque ande así, pero yo no me gusta perderme ni una de estas enseñanzas que son códigos de oro. Y es una bendición. La verdad que hoy el Mashal, hoy lo amplió más porque yo tenía un pequeño conocimiento porque yo tengo el Nuevo Testamento que le llaman código real. Y ahí explica un poquito, pero en esa dimensión, como usted lo hizo hoy, es extraordinario y la verdad es que una batería que tenía ahí. a dejar de aprender porque yo creo que según son las temporadas y según Le puse dando las necesidades o las condiciones de las naciones, de la ciudad donde vivimos y todo eso, así es la revelación de vas a comprar la palabra que tenemos que el timbre. gracias y casualmente hoy con todas estas cosas que están pasando, los de repente que han habido y de los acontecimientos de las naciones, por ejemplo, como Estados Unidos, nosotros tenemos que tener bien claro la revelación de lo que es en realidad hacia dónde nos lleva el Señor. Y yo bendigo, lo bendigo grandemente, yo oro por usted porque la verdad, señores, le digo gracias por el maestro que has puesto. Y sé que va a haber un momento en que usted, Dios tiene que abrir la puerta para que usted llegue acá. Así será. Muy bien, ¿alguien más? Profeta Flor, parece que Yo, tiene profeta también la mano Rubén. levantada ahí. Sí, parece y la tengo. Bendiciones, sí. Eh, Se me hizo la camarita, estoy con la cámara cerrada. Bueno, buenas noches. Profeta Rubén, yo creo que esto es enseñarnos lo que es el lenguaje del reino. Yo creo que hemos caminado sin el lenguaje del reino. Perdimos todos los códigos, toda la revelación, todo el lenguaje. Y no hace mucho yo estaba meditando en la palabra y entendía por el Espíritu que los códigos de comunicación y que lo que nosotros perdimos si estamos fuera del lenguaje, lo perdimos en la Torre de Babel. Ahí se dio una difuminación de lenguajes y de lenguas que cada uno salió y lo que perdimos ahí, según entiendo por el Espíritu, fue realmente el lenguaje del reino. Se difuminó y nosotros lo hemos visto como donde salieron todas las lenguas de las naciones, pero lo que salieron fueron todas esas lenguas de las naciones que llevaban el ruido incorporado de la pérdida de la raíz del lenguaje del reino. Así lo entiendo. Entonces, lo que el Espíritu está haciendo ahora con nosotros es
regresándonos y unificando el lenguaje del reino para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Y lo que usted nos está enseñando es lenguaje del reino para establecer el reino del maestro que tiene que establecerse en la tierra, pero con la raíz original como tenía que ser. Esto es lo que entiendo que es lo que está trabajando el Espíritu en cada uno de nosotros los profetas. Nos está enseñando un lenguaje del reino, que era el lenguaje en el que caminaban los profetas, pero que se perdió, y cuando el Espíritu de Dios nos toma, nos va enseñando para que volvamos a esa raíz y para que nosotros podamos enseñar con revelación al resto de las personas lo que el Padre quiere que se establezca sobre la tierra nuevamente. No sé, eso entiendo. Así es. Así mismo es. Shavuot vino a despertar aquello. Por eso dice, capítulo 2, versos 17 y 18 de Hechos, es sueños, visiones y profetizarán. Sueños, visiones y profetizarán. Lenguaje de la profecía por el Espíritu Kadosh viene a través de Shavuot. Ahí vino todo. El Señor nos entrega los principios eternos del reino y la revelación del reino a través precisamente de la festividad del Shavuot. Por eso es que la iglesia tiene que moverse en la plenitud del Espíritu Kadosh, en las atmósferas gloriosas del Espíritu Kadosh. Tiene que entrar en eso. Tiene que caminar en dimensiones celestiales, porque estamos sentados con Yahshua en dimensiones celestiales. Tiene que caminar en las dimensiones donde ha sido puesto por Yahshua HaMashiach. En el secreto, la canción que solo pueden cantar los 144,000 sellados y escogidos por Yahshua. Una revelación que solamente pueden entender ellos, los que han sido elegidos por Yahshua, el remanente fiel de la tierra, que cree en el espíritu de la profecía y se deja instruir por el espíritu de la profecía. Que no desecha a los profetas, sino que más bien escucha a los profetas y tiene sed de los profetas. Que hablen, hablo de profetas verdaderos, que hablen lo que el Padre está trayendo a la tierra para este tiempo. Así es, reverenda o profeta Flor, gracias por su opinión y compartir con nosotros lo que estaba diciendo. Muy bien, ¿alguien más, reverenda Beatriz? Y si no, para cerrar, porque igual más tarde siempre tengo que viajar a Quito. No veo a nadie más. Bueno, por cierto, esta noche viajo a Quito, nos vamos con el profeta Rubén Ceballos, y allá nos vamos a encontrar con el profeta Eduardo Mena, con un pastor también allá, y vamos a estar haciendo una actividad profética, y vamos a visitar los 5 poderes del Estado, o sea, los edificios, porque el Señor nos ha estado hablando durante todos estos 15 días, esa situación, y ya tenemos más o menos un mes planificando el asunto para ir, y ya se determinó hacerlo hoy. Y mañana estaremos en actividades de las 9 de la mañana, haciendo este recorrido, yendo a los 5 edificios que representan los 5 poderes del Estado, porque en Ecuador se ha levantado una pugna de poderes y entre el legislativo y el ejecutivo, y están ellos disputando quién tiene mayor poder, a tal punto que los legislativos, el poder legislativo está generando leyes o legislando leyes para que los vetos presidenciales prácticamente queden nada, se anulen, y ellos puedan imponer cualquier cosa, ellos mismos pongan al director del Consejo de la Judicatura, y así algunos asuntos de aspecto legal sean establecidos por los asambleístas, no sean elegidos en sí por el presidente o el ejecutivo, sino que el presidente ponga a quien, pero quien elige es la asamblea. O sea, es un asunto de poder tremendo. O sea, ahorita se está dando un asunto terrible con relación a esto, y prácticamente se está buscando, ¿cómo le digo?, blindar a la gente corrupta, ¿no? Y como la mayoría en el legislativo está entre, lastimosamente, los partidos más corruptos del Ecuador, ¿no? Está prácticamente en alianza los partidos más corruptos, y lastimosamente entre ellos buscan blindarse
buscan refugiarse para que no les acontezca nada. El poder detrás del poder. Entonces el Señor nos dijo que teníamos que ir. Y precisamente esta noche hacemos el viaje, amanecemos en Quito y vamos a ir a estos lugares a hacer este rompimiento. Así que los que puedan apoyarnos con oración, intercesión, los que puedan apoyarnos a partir de las 9, prácticamente estamos nosotros ya en campo de acción, ¿no? Pero obviamente, si desde ahora se puede hacer intercesión, pues Amén. sería Amén. poderoso para que todas las cosas salgan conforme a la voluntad del Padre. Bueno, vamos entonces a orar para despedir este momento, ¿sí? Padre, en el nombre de Yahshua, Señor, se ha manifestado sobre nosotros los códigos de comunicación del reino a través del espíritu de la profecía. Que mis ojos puedan verte, que mis oídos puedan oírte, que mi boca pueda hablar lo que en mi corazón depositaste, Señor. Todo lo que en nuestro espíritu pusiste desde el principio empiece a activarse hoy sobre tu pueblo, tu iglesia, sobre tus siervos, los profetas. Sea manifestado tu pacto, Señor, y tu alianza sobre nosotros. En el nombre de Yahshua HaMashiach sea activado en nuestra vida, en tus siervos, los profetas, en las naciones, en los hombres y mujeres elegidos por ti en las naciones de la tierra, Señor. Sea activado estos códigos de reino. Señor, que podamos entrar en dimensiones celestiales, que podamos entrar en la plenitud de tu espíritu, que podamos caminar en la plenitud de tu espíritu, que se puedan crear atmósferas de diálogos íntimos para conocer, Señor, secretos de tu cielo, de tu Shamayim, secretos escondidos, para conocer revelación, para conocer y entender, Señor, todas las cosas que son competencia nuestra para este tiempo, competencia de la iglesia, el remanente fiel de la tierra lavada por la sangre del Cordero. Sea, Señor, activado sobre nosotros la capacidad de oír, que tengamos espíritu para oír, que tengamos ojos para ver la gloria del Elohim, que nuestros oídos y nuestros ojos se abran, que nuestros 5 sentidos se abran al conocimiento de la verdad, a la revelación eterna, que cada uno de nosotros podamos entrar, Señor, en diálogos tan profundos con el Padre, que seamos como Moisés cuando entraba al tabernáculo de reunión y la Shejina de Yahweh Elohim estaba sobre la tienda o sobre el tabernáculo de reunión. Padre, que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos llene, que tu espíritu Kadosh esté sobre nosotros y que todo lo que tenga, Señor, que del cielo decirse, sean escuchados por nuestros oídos y manifestados por nuestra boca profética. En el nombre de Yahshua HaMashiach, yo te doy gracias, Señor, porque nos ha dado vestidura de reyes y nos ha dado adornos de gracia para poder entrar en conocimientos celestiales. Gracias porque dijiste, he hecho un linaje de reyes y sacerdotes para que reinen sobre la tierra, gobiernen desde el Shamayim, y por boca de los profetas, de los Kadoshim, de los santos en la tierra, se ha anunciado por decreto, Señor, tus palabras, establecido tu reino, así como es en los cielos, sobre la tierra. Gracias, poderoso Elohim, que sean abiertos nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos para ver, Señor, nuestro mundo para entender, Señor, el cielo, el Shamayim. Gracias, poderoso Elohim. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, les bendigo. No se olviden, hay que estar orando por esta actividad profética, que es muy importante, no solo porque es acá en Ecuador, ¿no?, sino porque es parte también de algunas situaciones que se dan en cualquier nación de la tierra. Y en cualquiera de esas naciones hay que ir y destruir ese poder que está, o esa influencia espiritual que está detrás de los poderes o de los gobernantes. Amén. De un estado. Muy bien, bendiciones con todos. Dejemos de ver. Hasta la próxima. Un gusto saludarles a todos. Bendiciones.